Feliz día para ti, espero que estés súper bien. Hoy vamos a hablar en este video cómo evitar o impedir que si yo tuve trauma de apego con mis cuidadores, se lo termine pasando a mis hijos. Si todavía no me conoces, mi nombre es Wanda Benazar, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica y MDR. Mi trabajo básicamente se dedica a reprocesar trauma en personas adultas y uno de los temas que más viene a consulta es todos los traumas de apego que tuve en mi infancia y obviamente papás o mamás como muy conscientes de que no quieren que sus hijos tengan la misma situación. Entonces en este video vamos a hablar, más allá de que puedes hacer psicoterapia de trauma, que evidentemente es algo que te recomiendo hacer, hay otros pasos que puedes tomar antes de que vayas a un proceso terapéutico o paralelamente. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a arrancar como siempre en todos los videos con una definición común para que tú y yo nos podamos entender. Apego, la mayoría de la gente piensa que es como apegarse, como ser un chicle. Esa no es la definición. Apego es un vínculo, ¿sí? Y el vínculo entre cuidadores e hijos, y aquí, o infantes, no tiene que ser hijos necesariamente, y aquí mira que no te hablo de mamá o papá, porque puede ser cualquier adulto cuidador, con este recién nacido a lo largo de su historia. Ese es el vínculo del que vamos a hablar el día de hoy. Ese vínculo puede ser un apego seguro y puede ser sano o puede ser un apego disfuncional, o sea, ansioso, evitativo o desorganizado. Si es cualquiera de las tres categorías que te acabo de mencionar, definitivamente eso cae en categoría de trauma de apego porque para la persona es un evento traumático y si ese trauma no se resuelve, luego la persona lo va pasando a lo largo de su vida. Si todavía no conoces mucho con relación a teoría de apego y quieres saber más, te voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedas ingresar y veas quiénes lo investigaron, en qué año, en qué consistía la investigación, qué fue lo que descubrieron y cuáles son los tipos de apego para que por lo menos entiendas la base teórica. Entonces, si retomamos el concepto de este vínculo, quiero que te imagines un niño recién nacido con una interacción con un cuidador. Ese niño no solamente tiene necesidades fisiológicas, llámese comida, cambio de pañales, etcétera, también tiene necesidades emocionales. Si el adulto que está a cargo de este niño la mayor parte de las veces puede responder de forma consistente a las necesidades emocionales, ¿esto qué significa? Escuchar, contener, abrazar, apapachar, estar, ¿sí? Como una figura de mucha conexión, de estar ahí muy presente para el niño, no solamente en la infancia, sino luego durante toda su vida, termina siendo un vínculo seguro, o sea que el niño siente que puede confiar y que puede sentirse respaldado por esta persona a lo largo de su vida. Si esto pasa, entonces nosotros tenemos un vínculo sano o un apego seguro, que ese es el término. ¿Okay? Cuando esto no ocurre por múltiples razones, por eso es importante que vayas a ver ese video más teórico, entonces se genera lo que llamamos trauma de apego. Y si lo miramos bajo el lente de psicoterapia de trauma, ¿qué significa trauma? Es cualquier evento que la persona haya experimentado, que se haya sentido muy difícil de manejar a nivel emocional y muy doloroso que no esté sanado. Entonces, un vínculo con cuidadores, que haya sido un vínculo distante o conflictivo, problemático, donde hubo maltrato, abuso, negligencia, cualquiera de estas cosas, se puede sentir como un evento traumático, la persona lo registra de esa manera, muchas veces no es consciente, pero luego empieza a pasar que cuando yo tengo hijos, me doy cuenta que aunque tenga la mejor intención del mundo, las cosas no me salen como yo estaba esperando. No importa cuántos libros me lea, cuántos cursos haya tomado, me doy cuenta de que estoy haciendo cosas que no es lo que yo quiero hacer. En muchos papás que veo es esto de grito, me sobresalto, me desregulo, no puedo contener muchas veces, no sé cómo hablar de emociones, no sé cómo ayudar a mi hijo. O sea, todo esto tiene que ver con que si tú no lo recibiste, es muy difícil como poder ponerlo en práctica de la nada. Entonces, es un poquito la temática del día de hoy, de esto vamos a estar hablando. Entonces, vamos a arrancar con un criterio para que tú puedas mirar si tú tienes alguna de estas características. Yo te voy a mencionar cuáles son las conductas regulares que vemos en papás que han sufrido trauma de apego en relación a su relación actual con sus hijos. La primera característica que vemos cuando un papá sufrió algún tipo de trauma de apego es que le cuesta mucho poder dar soporte emocional o contención. Entonces quiero que pienses que si tú tuviste unos cuidadores que te ofrecieron apego evitativo, o sea, que no estaban disponibles emocionalmente, tú no tuviste gente que te contuvo. Es decir, cuando hablamos de contener, ¿qué significa? Yo poder pues estar regulado, poner mis cosas así como más o menos de lado y poder priorizar al otro, es decir, a este niño, ¿no? Y entonces yo lo escucho atentamente, puedo empatizar, lo puedo contener, lo puedo sostener, el niño se siente querido, se establece, se regula, se calma,
yo lo puedo guiar, hay una conversación súper fluida, hay contacto físico, hay verbalización de cuánto nos queremos. Todo ese tipo de cosas es contención y soporte. Cuando yo no tengo la capacidad de hacer esto, porque no me sale, porque me siento incómodo, porque no sé cuáles son las palabras, porque no sé cómo hacerlo, significa, este es un indicador de que yo no lo recibí en mi infancia, con lo cual es muy posible que tú hayas tenido apego evitativo. Si no conoces qué significa apego evitativo a través de tus cuidadores en esa relación primaria, en la descripción del video te voy a dejar un enlace donde vas a ver qué es apego evitativo y cómo se resuelve. La segunda característica normalmente es desregulación emocional. Y la desregulación emocional tiene que ver con una dificultad para poder manejar emociones, ¿verdad? Piensa que nosotros aprendemos a través del modelado. Entonces, si yo no vi cuidadores que podían manejar sus emociones de forma adecuada, sino que se desesperaban, gritaban, se exacerbaban, ¿verdad? Y pasaba toda esta cosa, yo no solamente que aprendí a hacer eso y lo estoy copiando, sino que paralelamente no aprendí a hacerlo de otra manera, no sé cómo calmarme ni cómo regularme, ¿sí? Entonces es muy posible que si yo no aprendí eso, la típica es que yo llego a mi casa, mis hijos tienen todo regado en el piso y yo me desregulo. Significa que me enojo, me frustro, grito, etcétera, ¿verdad? Como hicieron mis papás o mis cuidadores. ¿Eso qué significa? No solamente que yo no estoy proveyendo un sistema de seguridad para mi hijo, o sea, no tengo un vínculo cercano, sino que adicional estoy modelando esto mismo para él, con lo cual él no va a tener capacidad de regulación emocional porque yo no se lo estoy modelando, no sabe cómo calmarse él mismo. O sea, que en su infancia va a ser un niño que se va a desregular muy fácil, pero también en su adultez va a ser una persona que se va a desregular, porque yo no estoy modelando otra cosa. Entonces, para poder manejar esta situación, te voy a compartir dos cosas en la descripción del video. Lo primero es un video que habla sobre cómo manejar el enojo, si eres una persona que te enojas muy rápido y te vuelves así como fosforito. Y lo segundo es un ebook de regulación emocional donde vas a encontrar un paso a paso sobre cuáles son las cosas que tienes que hacer. Esto es súper, súper importante. El paso número uno para poder no repetir trauma de apego es que tú estés regulado emocionalmente. Si tú no puedes manejar tus emociones, va a ser muy difícil que puedas como ponerle un pie en el freno a todos tus impulsos que van a aparecer. La tercera característica tiene que ver con control excesivo. Cuando yo me sentí abandonado por mis cuidadores, muchas veces puedo querer compensar ese abandono a través de la relación con mis hijos. Eso significa que yo voy a ser de estos papás que controlo su tiempo, sus actividades, los aprieto, los apapacho, los beso todo el día, estoy así todo el día. Y lo que estoy haciendo es que estoy compensando. Esas cosas que no me dieron en afecto, en tiempo, en juego, en calidad, etcétera, yo se las traspaso a mi hijo. Esto es súper importante que lo tengas claro. Si eso te está pasando y tú eres una persona así como que es muy avasallante con tus hijos, es importante que observes, eso no es de ellos, eso es tuyo. Y esto tiene que ver con que muchas veces les voy a quitar autonomía o les voy a quitar que ellos puedan tener su vida y sus amigos y sus cosas por estar conmigo, porque yo tengo una necesidad, tengo como un hueco, una herida sin resolver y estoy poniendo la responsabilidad de la resolución en este niño o en esta niña y ellos no tienen nada que ver con esto. Entonces esto es otra cosa que tienes que observar. El otro espectro del abandono, que es la siguiente característica, es cuando yo sobreprotejo. Y esto puede pasar por la misma razón, porque si mis papás me abandonaron, en el caso anterior yo buscaba como llenar el hueco, pero hay otra gente que sobrecompensa con esto de proteger para que no les pase nada y para que no se sientan no queridos o no abandonados. Entonces la mamá y el papá están todo el tiempo encima de ellos y los cuidan mucho, ¿no? Y que son estos super mamás y papás todo el tiempo encima de los pollitos. El tema con eso, nuevamente, es que el niño puede crecer con mucha inseguridad del mundo, con mucha ansiedad, con una burbuja, ¿verdad? Entonces realmente no los estamos dejando crecer. Y eso tiene que ver contigo y no con tu bebé o no con tu hijo. Entonces nuevamente como revisar que eso puede ser tuyo. La quinta forma en la que se puede ver este patrón de trauma que estamos hablando, que se va repitiendo, es cuando yo soy negligente o yo estoy maltratando a mis hijos, ya sea física o verbalmente. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ver con que si a mí me lo hicieron o yo lo observé, entonces lo estoy repitiendo. Y para muchísimos papás o cuidadores, esto genera mucha angustia porque genuinamente no lo quieren hacer, genuinamente quieren hacer un buen trabajo. Pero es muy difícil en muchas circunstancias poder como controlar el enojo, la rabia, la frustración y sale el grito o el golpe en automático y luego la persona muy arrepentida, muy triste por toda esta gestión, a veces se disculpan con los hijos, los abrazan, les piden perdón,
pero lógicamente entienden de que esto en forma consistente no es sostenible, el niño obviamente no les cree, rompe confianza, se sienten vulnerados, o sea, hay un montón de elementos de daño, a pesar de que los papás quisieran no hacerlo. Bueno, ese es otro indicador de que posiblemente tienes trauma de apego. Antes de que pase a narrarte cuáles son los pasos que vamos a utilizar para empezar a reparar esta situación, quiero decirte que es muy importante que tú te eduques, ¿sí? Hay mucha gente que pues, me cuenta, no, que vi tal post o tal cosa. Eso está muy lindo, eso no es suficiente. Cuando estamos hablando de educarte, significa libros y cursos, o sea, invertir horas leyendo, entendiendo, estudiando. Ser papá no es una cosa automática, no viene por default. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender, sobre todo lo que tiene que ver con, no solo con afecto y esto que estamos hablando del punto de vista emocional, pero también todo lo que tiene que ver con desarrollo, no solamente el desarrollo físico del organismo, qué pasa a nivel social, emocional, cognitivo en el desarrollo de un niño. Y me hace mucha gracia cuando la gente está embarazada y se la pasan entrando en los websites de era una aceituna, ahora es un aguacate, ¿no? Y más como el tamaño, pero luego cuando el bebé nace, a todo el mundo se le olvida ese tema. Y tus hijos tienen un proceso de desarrollo neurobiológico esperado a lo largo de una fracción de tiempo. Toma en cuenta que el ser humano termina de desarrollarse más o menos a los 25 años, que es cuando termina de desarrollarse esta parte del cerebro, que es la corteza prefrontal. Con lo cual, durante esos 25 años hay un espacio de desarrollo en múltiples áreas. Yo te hago mucha recomendación para que leas libros de buenos autores. Estoy hablando de gente científica, no gente X escribiendo libros. Te estoy hablando de gente que está estudiando cosas, que puedas saber mucho de teoría para que entiendas con quién estás lidiando, porque es un ser humano en formación, no es una persona adulta. Entonces, parte de lo que voy a hacer es que en la descripción del video te voy a dar algunas recomendaciones de buenos autores que tú puedes buscar y revisar libros que te compaginen con la edad que tienen tus hijos y empezar a leer y un poco educarte. Así que vamos a arrancar con cuáles son los pasos de qué es lo que tú puedes hacer si tú no quieres repetir trauma de apego en la siguiente generación. Arranco por mencionarte que lógicamente siempre te voy a recomendar que hagas psicoterapia de trauma con la persona que tú elijas, porque hay elementos en los eventos de trauma que no los vas a poder borrar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Estas son cosas que van a ser complementarias, pero no van a poder sanar todo, digamos, sino que va a ser un pedazo. Y paralelamente, si tú ya estás haciendo psicoterapia, esto te va a funcionar como un complemento. Paso número uno es que tienes que crear un entorno de seguridad emocional, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que tus hijos se tienen que sentir en tu casa, contigo y con tu pareja, si son los cuidadores primarios, como el lugar de más seguridad y protección que estos niños puedan tener. Ustedes deben ser las personas número uno en la mente de estos niños si algo les pasa, ¿sí? Y bueno, ¿cómo construimos eso? Lo primero, regulación emocional. Tú tienes que estar calmado la mayor parte del tiempo y poder manejar situaciones difíciles desde la calma, ¿sí? Porque lógicamente si tú te conviertes en esta ancla de seguridad, imagínate como un poste al cual yo me voy a pegar, tú tienes que ser sólido. Pero si ese poste está así o está así, no genera nada de seguridad. Entonces, si yo me mantengo sólido, mi niño se puede respaldar en mí. Entonces, regulación emocional, nuevamente en la descripción del video te voy a dejar un ebook gratuito para que tú puedas empezar a aprender esto cómo se hace y puedas empezar a practicar. ¿De qué otra forma se genera un hogar seguro? Cuando las cosas son esperables y pasan. ¿Eso qué significa? Cuando la casa es un caos, genera mucha ansiedad. Y la ansiedad no está buena para un niño porque es una alerta, ¿verdad? De que algo está pasando. Entonces, si yo necesito proveer un hogar con seguridad, tengo que tener rutinas. Así de fácil como te lo digo. Las rutinas generan calma y generan seguridad, no solamente para los niños, para nosotros también. Imagínate que el sol no saliera todos los días a más o menos la misma hora. Sería un caos ver a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Imagínate que no anochezca todos los días más o menos a la misma hora. Tú no podrías anticipar más o menos qué es lo que va a pasar. Sería un caos. Ahora imagínate que tu hijo vive con un caos interno cada vez que él no tiene una hora específica de dormirse, cada vez que él no sabe a qué hora tiene que hacer tarea o a qué hora tiene que jugar o a qué hora nos sentamos a comer o qué más o menos pasa el fin de semana. Es un caos. Entonces, el caos genera inseguridad. Con lo cual, yo quiero que tú revises si en tu casa hay estructura. ¿Eso qué significa? Si tú tienes horarios específicos. Si no los tienes, se hace de la siguiente manera. Se conversa con la pareja, luego incluimos a los niños, una cosa que parezca más o menos negociada. Una vez que está establecido, lo ponemos en un papel. Si tus hijos son muy chiquitos, utilizas dibujos. Son más grandes, puedes poner palabras.
lo pegas en la heladera, en la nevera, ¿ok? Lo pegas ahí con un imán y comienzas a seguirlo, no como sargento, pero bastante atinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, los niños llegan a las 3 de la tarde de la escuela, tienen una hora de break para hacer lo que ellos quieran, después tienen una hora de estudio, después, no sé, actividades de casa, limpiar, ordenar, lo que sea. Después, cena familiar, nos sentamos todos en la misma mesa. Después, a las 7 de la noche, baño, cuento, dientes, hacemos la rutina de sueño. A las 8 de la noche, todo el mundo se va a la cama, más o menos a las 9 de la noche se están durmiendo. Si tú haces este cuento todos los días, ojo, y también te anticipo de que en la noche también preparar la mochila para el día siguiente, el uniforme, todas estas cosas, el niño sabe qué esperar y el saber qué esperar da mucha calma, ¿sí? Entonces nos permite tener un hogar con seguridad. Pero también de la misma manera, ojo, y ahora me acabo de pensar lo siguiente, que si tú no tienes estructura en tu vida, tú tienes que empezar por ti mismo. Yo atiendo pacientes que me dicen, yo no me duermo a ninguna hora concreta, ¿sabes? O no tengo un horario de rutina para entrenar, o no tengo, eso es un desastre. Si yo no tengo un caos, si yo tengo un caos interno, es muy difícil poder establecer una rutina en mi casa, con lo cual tú tienes que empezar contigo primero si eso no está pasando, para que luego en tu casa eso se presente, ¿verdad? Entonces, no solamente a nivel de estructura mental funciona mucho para que la casa dé seguridad, sino que también quiero que pienses que en esto que te estoy narrando, las necesidades fisiológicas de tu hijo son satisfechas. Es decir, este niño no va a pasar hambre, no va a pasar sueño, ¿verdad? Porque al tener horas concretas para las cosas, ya yo sé que a las 6 como, mi organismo está, ¿no?, definido para comer a esa hora, a las 8 me acuesto, mi organismo está entrenado para esa hora. Entonces, ¿eso qué significa? Que la desregulación emocional de tu hijo es mucho menor, eso casi no se va a presentar. Si yo le doy de comer a un niño a las 6 de la tarde, y al día siguiente a las 9 de la noche, y al día siguiente a las 10, y al día siguiente se me olvidó y le doy 3 paquetes de galletitas, ¿sí? Obviamente los desequilibrios fisiológicos causan desregulación. Entonces, no solamente regulación fisiológica, sino regulación emocional, y va a ser mucho más difícil para ti poder calmar a un niño así. Con lo cual, casa en caos. Entonces, el segundo paso son las rutinas. El tercer paso para crear una casa estable es que tú tengas tiempo para ti y tiempo de pareja. No existe la figura de mamá y papá mártir, eso no funciona. Desde ya te lo digo, ni siquiera lo intentes. Tú tienes que estar feliz con tu vida, tienes que estar bien. Y para poder estar bien, tú necesitas tener tiempo social, hobbies, tiempo para ti, para descansar, todo eso fantástico, buenísimo. Y puede parecer culpa, sí puede ser, porque hay una propaganda social de que los papás tenemos que ser las alfombras de nuestros hijos. Eso no es real. Tú tienes que estar bien primero para poder criar bien. Y paralelamente la pareja necesita un espacio. Entonces, si los papás estamos 24/7 como sirvientes de los hijos y corriendo atrás de ellos, ¿a qué hora más o menos tenemos tiempo para nosotros y tiempo de pareja? Porque te recuerdo que tus hijos van a estar en tu casa hasta los 20 y pico de años, si no es que antes, y en algún momento se van. Y si tú no has mantenido la relación de pareja o no se ha construido a través del tiempo, adivina qué pasa. Nido vacío se llama el momento en que los hijos se van de la casa y la mayoría de las parejas se separan. Entonces, si tú quieres tener también una relación estable a largo plazo, es recomendable todas las semanas, por lo menos, tener una cita de papá y mamá, ustedes solos, y dejar a los niños con alguien para poder ocuparse de hacer esto. Y el último paso para poder crear una casa segura es mentalización. Mentalización es una habilidad, llamémosle, en la que tú te puedes poner en la mente de la otra persona. Cuando tu bebé nace, tu bebé no habla y tú todo el tiempo estás mentalizando, o sea que estás pensando, está llorando el niño y tú empiezas a pensar, ¿será que tiene hambre? ¿Será que tiene frío? ¿Será que se siente mal? ¿Será que tiene sueño? ¿Será que estás pensando? ¿Sí? Y por alguna razón, cuando los niños comienzan a hablar, nosotros asumimos a los 2 años de que el niño es autónomo. No, no lo es. El lenguaje de los niños es muy escueto al principio y después uno también asume que, bueno, saben más vocabulario, ahora sí va a poder expresarse. Señores, si a los adultos les cuesta decirme en sesión cómo se sienten, tú te puedes imaginar la expectativa de pedirle a un niño pequeño o incluso a un adolescente que te diga cómo se siente y qué es lo que le pasa. No es viable, ¿verdad? Eso se construye con el tiempo, con mucho trabajo, con un modelado de educación emocional. Eso toma años. Y si tú no lo sabes hacer bien, pues tampoco esperes que tu hijo lo podría hacer bien en este momento. Hay que enseñarle. Con lo cual, mentalizar es pensar qué es lo que le puede estar pasando a tu hijo, ponerse en su mente. Un ejemplo, tú tienes un niño que a las 6 de la tarde está de muy mal humor. Antes de que tú pienses que es contigo, que te lo está haciendo a ti, que es una maldad, ¿sí? Como dicen los papás, no me consideras con todos los esfuerzos que yo hago, ¿sí?
quiero que puedas pensar qué le pasa a ese niño que a las 6 de la tarde está desregulado. Y entonces empezamos a pensar. Puede ser que tenga sueño, puede ser que está cansado, puede ser que tuvo un mal día en la escuela, puede ser que tiene hambre, puede ser que el hermanito lo molestó, puede ser que está frustrado, puede ser que está aburrido, puede ser, puede ser, puede ser. Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a descartar. Y yo le puedo preguntar, ¿será que estás aburrido? ¿Será que te pasa esto? ¿Será que lo otro? ¿Necesitas esto? Le doy comida, le doy abrigo, voy tratando de solucionar hasta que doy con la situación. Cuando doy con la situación, lo resuelvo. Y entonces ahí estoy ofreciendo contención. Yo tengo que estar muy calmado para hacer esto. Vuelvo y te digo, el ebook de regulación emocional está ahí en la descripción. ¿Por qué tengo que estar calmado para hacer eso? Porque obviamente el niño está desregulado. ¿Sí? Entonces no solamente me sirve mentalizar, entender qué es lo que le pasa, pero luego tengo que venir a contener, porque estoy ofreciendo un hogar seguro, ¿verdad? Pero para poder contener yo tengo que estar bien. Por eso tú tuviste que haberte regulado, haber salido con tus amigos, tener tus hobbies, salir con tu mujer, todas esas cosas, para que tú estés regulado. Y luego entonces, claro que sí, tengo la disponibilidad emocional de poder contener a este niño y ofrecer un hogar seguro. Así que ese es el último paso para la estructura en la casa, mentalización. Segunda estrategia para no repetir trauma de apego tiene que ver con tener un vínculo físico de afecto. La mayoría de la gente que tiene o apego ansioso o apego evitativo o desorganizado con sus cuidadores ha tenido carencias de afecto táctil, de afecto a través de las palabras, de palabras de refuerzo y de validación. Entonces, ¿esto qué significa? Si a ti te cuesta un montón abrazar, dar besos, decir que los quieres o validarlos, vamos a empezar poco a poco con lo que sea más cómodo para ti. Buscas un peine y peinas a tus hijos. Ni siquiera le tienes que tocar la cabeza, lo peinas. Pero esta acción es de mucho afecto. Si te sientes bien tocando el hombro, tocamos el hombro. Si te sientes bien tocando la rodilla, tocamos la rodilla. Si se siente bien amarrar la zapatilla, amarramos la zapatilla. O sea, vamos de lo menos a lo más y poco a poco tú comienzas a ponerte en una situación de más vulnerabilidad. Tus hijos no te van a hacer daño. Quiero que eso lo tengas súper claro. Los niños son preciosos y no atacan. Y ese susto de ser atacado o de ser rechazado viene por tu proceso de crianza, pero ellos no te van a hacer eso. Entonces, poco a poco puedes empezar a incrementar tu capacidad de entrar más físicamente. Y luego las palabras son muy importantes, pero si tú no te sientes cómodo porque a ti no te las decían, lo que puedes hacer es entrar a Google, descarga las notitas de las loncheras, por ejemplo, que ya vienen hechas, y les pones frases lindas a tus hijos, y les dibujas un corazoncito, una estrellita, y le pones te quiero mucho, y así comenzamos, con poquito. Cuando ya te sientas más apto, empiezas tú a escribir la nota. Cuando te sientas más apto, comienzas tú a decirlo. Y lo otro que te quiero decir es que las palabras de refuerzo, de validación, son muy importantes para la autoestima de una persona. Si papá y mamá no dicen, eres hermoso, eres lindo, eres espectacular, eres inteligente, eres lo máximo, el niño no tiene cómo construir su autoestima porque nadie se lo dice. Tú eres la persona que tiene esta responsabilidad. Entonces, si te cuesta, comenzamos con el papelito, con la frase, a lo poquito, se lo pongo en la lonchera, se lo pongo en la maleta, ¿sí? Saco una buena nota, te felicito, muy bien, estoy orgulloso. Poquito, frasecitas pequeñas, pero vamos, que hay que decirlo. Y con el tiempo te vas a volver pro y va a ser más fácil y más fluido. Y no solamente evitamos el trauma de apego, sino que empieza a haber apego seguro, empiezo a confiar en ti, y adicional el niño comienza a tener una buena autoestima que es muy importante. Tercer paso para no repetir trauma de apego es que tú tienes que estar consciente de tus traumas. Sí. Eh, sí que te sientas mal, la mayoría de la población mundial crecimos con trauma de apego, eso no es una novedad, no pasa nada con eso. Si tú no conoces muy bien cuál es la teoría de apego, oye, disculpe, pero este pelota rebelde, si tú no conoces cuál es la teoría de apego, te voy a dejar una descripción de un video en el enlace para que lo puedas ver. Dentro de ese video, yo estoy hablando de la teoría de Ainsworth y de Bowlby, que fueron los que crearon esta investigación inicial hace muchísimos años, donde se estudió a las mamás y a los bebés y luego ellos crean la teoría y cuáles son las tipificaciones o las clasificaciones para que tú puedas entenderlo. El objetivo de ese video es que cuando tú lo mires, pienses en tus papás y cómo, o tus cuidadores, y cómo ellos generaron ese vínculo contigo y le puedas poner un nombre. Ah, esto fue apego ansioso, o esto fue evitativo, o fue desorganizado. Y en base a eso, tú puedes pensar, ah, esto es lo que yo estoy repitiendo con mis hijos, porque lógicamente uno aprende mirando y en el vínculo con el otro. Entonces, no es esperado que si tú tuviste apego ansioso o evitativo, tú le estés dando apego seguro a tus hijos.
Es bastante complejo, excepto que tú me digas, bueno, tengo 10 años haciendo terapia, una vida de resolución de problemas, ahí sí hace un poco de sentido, pero la mayoría de la gente no tiene esta historia, ¿sí? Entonces, si no ha sido tu caso, importante que tú puedas identificar qué es lo que tienes y qué es lo que yo estoy pasando a la otra generación. El último punto de esto es que tú tomes conciencia que la reparación emocional toma tiempo. Si tú tienes un niño de 2 años, perfecto, no es tan consciente en este momento y va a ser mucho más rápido que si tú implementas todos estos cambios, el vínculo seguro va a estar fantástico. Pero si tu hijo tiene 10 años y tú tienes 10 años gritando, golpeando, maltratando, invalidando, descalificando, insultando, no dando palabras de afecto, no conteniendo, hay un daño que está hecho. ¿Es reparable? Sí, pero también tienes que tomar en cuenta que esto no son 3 meses para reparar. Ese niño tiene una vida ya de 10 años de haber recibido muchas cosas negativas de tu parte. Y porque tú cambies un poquito en 3 meses, no significa que este niño va a decir, ay, fantástico, papá, mamá, estamos todo bien. No, te va a tomar un tiempo. Entonces, no te frustres si no consigues los cambios automáticos. Tienes que saber que hay una reparación que hay que hacer. En el momento que tú comienzas a hacer esto de forma consistente y el niño tenga la capacidad de confiar porque va a haber consistencia en ti, el vínculo se va a arreglar. Y entonces ya no va a pasar el trauma de apego a la siguiente generación y tú lo vas a poder arreglar. Es como si le ponemos, no sé, una masilla, algo especial y lo reparamos y la próxima generación ya no va a tener eso, pero es importante que sepas que va a tomar un tiempo. Si todo este tema de trauma y apego es muy interesante para ti, te estás dando cuenta que no tienes suficiente información, dentro de la descripción del video te voy a dar el curso gratuito Trauma y Apego que está completo en YouTube. Te voy a poner el enlace para que puedas ver todo el material. Hay algunos de esos videos que yo mencioné. Por favor, ve, usa recursos y si consigues a una, perdón, si conoces a una persona que necesita esta información porque quiere hacer cambios a nivel personal, por favor, comparte el video. Te mando un abrazo.